Hola, gracias por sumarse a este Deep Dive. Queremos mostrarles un camino que hemos aprendido de nuestra experiencia para la adopción de inteligencia artificial en las empresas trabajando con nuestros clientes. Pero antes, quería contarles un poco lo que fue nuestro propio viaje con la inteligencia artificial. GeneXus siempre trabajó separando el cómo hacíamos software del qué queríamos obtener. En vez de programar, modelábamos. Luego, a partir de ese modelo, generábamos para obtener la aplicación web, mobile, super app, etc. Con la llegada de los LLMs, nos dimos cuenta que nuevamente se afectaban esas dos dimensiones, cómo creábamos software y el tipo de software que necesitábamos crear. Y que todo estaba cambiando muy rápidamente y todo a la vez. Por eso fue que precisamos crear GeneXus Enterprise AI, para independizar GeneXus Next de los cambios y tener una mejor forma de controlar la evolución de nuestra propia plataforma. Y nos dimos cuenta que eso, que comenzó como una herramienta interna, era algo que todas las empresas iban a precisar cuando quisieran usar inteligencia artificial en sus sistemas. Así que comenzamos a comercializarlo, logrando gran tracción en la comunidad de GeneXus y Globant. Hace un par de semanas, la plataforma fue totalmente adoptada por Globant. Fue ascendida, por así decirlo, porque pasó a poder llamarse Globant Enterprise AI. Este cambio refleja su importancia dentro de la estrategia global de inteligencia artificial, no solo de GeneXus, sino dentro de Globant. Globant Enterprise AI seguirá siendo liderada y desarrollada por el equipo de GeneXus con el apoyo de Globant. Esta plataforma, que tiene poco más de un año, no puede haber tenido un mejor comienzo. Pasemos ahora entonces sí a hablar de lo que hemos aprendido haciendo proyectos con GenAI usando Globant Enterprise AI. Antes de comenzar la charla, unas definiciones. En esta charla estaré hablando de chats, asistentes y agentes de inteligencia artificial. Estos términos pueden tener distintos significados, dependiendo un poco de quién los diga. Hay chats, me refiero a interacciones en lenguaje natural donde la inteligencia artificial nos habla de manera conversacional y esa es su única función, contestar conversacionalmente nuestros pedidos. Es una experiencia de usuario específica en sí misma. Puede estar conectada o no con algún tipo de datos de mi negocio, pero lo importante es que contesta. Asistentes son interacciones con inteligencia artificial que me ayudan a resolver el trabajo más fácilmente. Puede que haya una interacción en lenguaje natural, pero está integrado en un flujo o un producto de software ya establecido. Agentes son entidades de inteligencia artificial que operan con mayor autonomía para resolver tareas de manera independiente, con distintos niveles de supervisión humana. Como ven, esos ejemplos van de menos a más, de interactuar a ayudar a ejecutar acciones. Bueno, con esto fuera de camino, ahora sí podemos comenzar la charla del mapa para adoptar inteligencia artificial y quiero comenzar poniéndonos en contexto con dos frases que seguramente ya hayan escuchado. La primera de las frases es: los datos son el nuevo petróleo. Esta frase, dicha por Clive Hambley, matemático, significa que los datos son valiosos, pero necesitan ser refinados para extraer todo su poder. Hoy en día, obviamente, podemos refinarlos con inteligencia artificial. La segunda frase es: la inteligencia artificial es la nueva electricidad, que no habla de otra cosa más que del gran poder transformador que tiene esta tecnología. Pero bien, si los datos son el nuevo petróleo y la inteligencia artificial es la nueva electricidad, entonces estamos ante una nueva revolución. No es una revolución industrial, estamos hablando de una revolución inteligente, una revolución del trabajo intelectual. Así como en la revolución industrial, donde las empresas que adoptaron nuevas tecnologías como la electricidad y el motor a combustión fueron las que lideraron el mercado, hoy está claro que aquellas que adopten la inteligencia artificial con independencia serán las que dominan el futuro. La combinación de experiencia, datos propios y el control sobre la inteligencia artificial aplicada será el verdadero factor diferenciador de las empresas. La pregunta que me hago es: ¿están las empresas listas? Porque este camino hacia la adopción de inteligencia artificial no es fácil, está lleno de desafíos. A continuación, quiero explorar algunas de esas barreras. Es el primer paso a encontrar un camino para superarlas de forma que tu empresa participe exitosamente en esta revolución. La primera barrera es el costo del uso masivo de inteligencia artificial en la empresa. Cualquier CEO hoy en día quiere que sus empleados usen la inteligencia artificial para aumentar la productividad. Sin embargo, hay un problema asociado, que es el costo inesperado de su uso masivo. Estos costos crecen cuando se escala. Un equipo de 1000 personas, utilizando un modelo como GPT con una suscripción intermedia de $20 al mes por cada usuario, implica $20.000 al mes o $240.000 al año, solamente en suscripciones. Y aún no estamos hablando de privacidad, seguridad de datos o un sinfín de otros problemas. La segunda barrera es la privacidad y seguridad, porque las empresas quieren usar inteligencia artificial, pero nadie quiere que sus datos, ni los de sus clientes, se utilicen para entrenar modelos o se filtren en Internet. Otro problema es la evolución constante de los modelos. Cada vez que un modelo mejora, las empresas deben recalibrar su aplicación. Es como cocinar con una receta que algún ingrediente cambia en medio del proceso. Probablemente mejore el resultado final, pero en algunas ocasiones no. Entonces hay que chequear los resultados y ajustar la aplicación, y eso cuesta tiempo y dinero. Otra gran barrera es el quedar atado a un proveedor de inteligencia artificial. Si las empresas dependen de un proveedor
y este cambia sus términos, manejo de datos o tarifas, toda la estrategia de dichas empresas pasa a estar en riesgo. Hay un último desafío a superar, que es propio de esta era, que es lograr que todos esos asistentes y agentes trabajen en sincronía con las personas. Para que la adopción de la inteligencia artificial funcione, los agentes deben hablar entre sí y colaborar y ser monitoreados por humanos y otros agentes. Si bien estos 5 obstáculos no son todos los obstáculos, sí son algunos de los más importantes. Entonces, ¿cómo pueden las empresas superarlos? Aquí es donde obviamente entra Globant Enterprise AI. Esta plataforma ayuda a empresas a adoptar la inteligencia artificial sin perder el control. Al principio decíamos que estábamos logrando gran aceptación de la plataforma. ¿Saben cuál es la clave del éxito? Es que permite lograr la independencia de la inteligencia artificial. Esta independencia tiene muchos beneficios. La independencia de proveedores permite cambiar entre tecnologías sin interrumpir tus operaciones. Por otro lado, la independencia de las aplicaciones de los modelos permite versionar esas aplicaciones y cambiar entre modelos sin tener que reprogramar las mismas. También permite bajar los costos de usar inteligencia artificial y te da un control total sobre los costos al brindar tu propio Enterprise AI privado dentro de la empresa. Además, garantiza independencia en el manejo de los datos y su seguridad. Al ser instalaciones propias, los datos no se utilizan para entrenar modelos que son utilizados por el público general y la información se mantiene contenida y segura dentro de tu empresa. También te da observabilidad completa, permite monitorear el uso y los costos de la inteligencia artificial de todos los proyectos en toda la empresa. Además, facilita la sincronización entre agentes y humanos y tiene la capacidad de crear flujos de trabajo donde agentes, herramientas y personas puedan comunicarse y colaborar en ese proceso de negocios, interactuando tanto con otros agentes como con equipos humanos. Gracias a esa independencia y control que brinda la plataforma, permitimos construir soluciones que son resistentes al cambio y están listas para evolucionar fácilmente. ¿Y para qué se está usando Globant Enterprise AI y la inteligencia artificial en las empresas? Bueno, hay 4 áreas clave en donde la inteligencia artificial está abriendo puertas en las empresas para nosotros. Gastón Milano lo mencionaba en su keynote y Sofía Brevalla las muestra en su charla sobre aplicaciones de inteligencia artificial real en las empresas, pero las resumo brevemente aquí. Primero, se está utilizando mucho para lo que es optimización de procesos. Las empresas tienen todo tipo de procesos que pueden beneficiarse con la incorporación de inteligencia artificial para mejorar márgenes y ahorrar tiempo. Este es un uso claro y popular de la inteligencia artificial. También podemos crear mejores interacciones con clientes, mejores experiencias, más inteligentes, más personalizadas y fluidas. Esto incluye de chatbots que responden en tiempo real hasta recomendaciones inteligentes en plataformas digitales, adaptándose mejor a las expectativas actuales de los usuarios. También se está usando la inteligencia artificial para impulsar sectores como el software, marketing y el sector audiovisual, automatizando tareas, acelerando la creación e incluso hasta llegar a cambiar o reinventar procesos establecidos. En áreas como el desarrollo de software, por ejemplo, la inteligencia artificial está transformando los pilares del proceso de desarrollo mismo. Y esta revolución que nosotros vemos en nuestra industria se extenderá a todas las industrias. Finalmente, encontramos que su uso para evolucionar sistemas legados está siendo muy interesante. Muchas empresas se enfrentan el reto de sistemas legacy obsoletos. Bueno, usar inteligencia artificial en el proceso de modernización permite analizar el código, entender las necesidades del negocio y reconstruir estos sistemas en tecnologías nuevas, preparándolos para el futuro. Estos son los casos de usos populares que hemos aprendido haciendo proyectos reales con clientes. De estas experiencias, lo otro que aprendimos es que hay un camino ideal para adoptar inteligencia artificial en las empresas. Este es el último punto del que queremos hablar. Es una hoja de ruta que construimos basados en nuestro trabajo. Cualquiera puede seguirla para integrar inteligencia artificial en sus operaciones y hacerlo de forma escalable, controlada y eficiente. Son 5 fases o recomendaciones simples. Nuestra primera recomendación es comenzar a utilizar inteligencia artificial tal como es, sin modificaciones, pero asegurándose de que esa inteligencia artificial está alojada en su enterprise privado, dentro de su empresa. En esta etapa pueden usar inteligencia artificial para tareas simples y comunes como crear contenidos, realizar traducciones o ayudar en la automatización de tareas que son repetitivas o aburridas. No es necesario hacer grandes inversiones en esta etapa. Es una manera de probar y aprender sin correr grandes riesgos. La segunda fase, una vez que ya se familiarizaron con el uso de la inteligencia artificial, es comenzar a experimentar con distintos modelos para las mismas tareas que ya estaban haciendo. Tal vez descubran que algunos modelos son más eficientes y en ciertas áreas que otros, o capaz que son más económicos. Es un momento para comparar rendimientos, precisión y costos, y elegir los modelos que mejor se adaptan a las necesidades específicas de tu empresa.
La tercera fase que sigue es cuando ya tienen una base sólida de inteligencia artificial funcionando y un conocimiento de la empresa más claro de sus capacidades, naturalmente van a comenzar a surgir ideas en los equipos para aprovechar más la inteligencia artificial a fondo. Es el momento de crear asistentes o agentes de inteligencia artificial. Estos asistentes y agentes pueden ayudar a los empleados en tareas más complejas, como proporcionar soporte técnico, analizar grandes volúmenes de datos o facilitar la toma de decisiones basadas en información precisa. A su vez, estos asistentes pueden integrarse formal o informalmente en distintos equipos de trabajo, áreas, divisiones o incluso en toda la empresa. A medida que la empresa continúa ganando experiencia creando asistentes, la siguiente fase procede naturalmente. En esta fase se comienzan a integrar inteligencia artificial en los sistemas críticos. No son asistentes o agentes desconectados, sino ya soluciones y ayudantes con inteligencia artificial dentro de los sistemas de finanzas, operaciones o gestión de personas. Y obviamente llegamos a la última fase, que es la más avanzada. Se trata de crear sistemas de inteligencia artificial con cada vez mayores niveles de autonomía, lo que en Globant y GeneXus llamamos Agentic AI Systems, que comienzan a tomar decisiones y ejecutar acciones dentro de los procesos de negocio y con distintos niveles de autonomía y supervisión o control humano. Entendemos que esto es lo que todos imaginan cuando piensan en usar inteligencia artificial dentro de sus empresas, pero es recién el paso final de un proceso de adopción. Difícilmente puede ser el primer paso porque requiere de una maduración y comprensión de las capacidades reales de inteligencia artificial y de cómo podemos aplicarla en nuestro contexto. No importa el sector al que pertenezcas, todas las empresas que se embarquen en la adopción de IA se enfrentarán a los mismos desafíos. Para superarlos, realmente recomendamos seguir los pasos de este camino que presenté. Entendemos que aumenta enormemente la chance de lograr el éxito de adopción de esta tecnología. El futuro pertenece a aquellas empresas que logren dominar la inteligencia artificial y usarla de manera estratégica. Y como hay un camino claro para ser exitosos adoptando esta nueva tecnología y lo conocemos, los invitamos a unirse a esta revolución inteligente con Globant Enterprise AI, para poder tener la inteligencia artificial con independencia de proveedores, de modelos y mantener un control total sobre los costos y la seguridad. Si quieren ser parte de esta revolución, los invitamos a contactarnos para saber más o continuar con la charla de Gerardo Cunio. Él va a profundizar un poco en los aspectos técnicos de Globant Enterprise AI. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.